¿Alguna vez te has preguntado cómo una mujer, desconocida para muchos, pudo cambiar el destino de naciones enteras? En el corazón del antiguo Egipto, una joven llamada Asenat, hija de un sacerdote pagano, parecía destinada a una vida cómoda entre lujos y rituales. Pero Dios tenía otros planes. Sin buscarlo, Asenat se convirtió en la esposa de José, el hombre elegido para salvar a Israel en tiempos de hambre. Su historia es un relato de misterio, fe y transformación. Una mujer que desafió sus raíces, rompió con las tradiciones y abrazó una misión que iba mucho más allá de ella misma. ¿Quién fue realmente Asenat? ¿Qué secretos esconde su vida y por qué su nombre sigue resonando silenciosamente en la historia sagrada? Quédate con nosotros y descubre cómo esta mujer, casi olvidada, se convirtió en pieza clave del plan divino. Y antes de comenzar, suscríbete y activa la campana, porque aquí, en Histo Misterio, cada historia oculta revela verdades que transforman. La brisa del Nilo acariciaba suavemente las palmeras, y el sol ardiente teñía el paisaje en un resplandor dorado. En medio de esta tierra llena de historia y misticismo, Asenat creció como hija del gran sacerdote Potifera, un hombre de gran influencia y respeto en la tierra de Egipto. Desde pequeña, la vida de Asenat estuvo rodeada de los misterios y enseñanzas de los dioses egipcios, aquellos seres a quienes su padre rendía culto y dedicación en el sagrado templo de On. Asenat era una niña curiosa, observaba desde las sombras cómo su padre realizaba los complejos rituales, los cuales parecían conectar a los hombres con el mundo de lo divino. A medida que crecía, entendía que su linaje no era ordinario. Ser hija de un sacerdote significaba llevar una carga de honor y deber que pocos comprendían. Su vida estaba destinada a una noble misión dentro de la sociedad egipcia, y su familia ocupaba un lugar central en la estructura espiritual de la nación. Sin embargo, a pesar de las riquezas y privilegios que la rodeaban, Asenat a menudo sentía un vacío profundo. En las noches silenciosas, mientras las estrellas se reflejaban en el río Nilo, se preguntaba si existía algo más allá de los rituales y ceremonias. Su entorno estaba lleno de estatuas imponentes de los dioses, pero en su corazón, una inquietud inexplicable comenzaba a germinar, como si su espíritu buscara respuestas que nadie alrededor de ella parecía poder proporcionar. Los días de Asenat transcurrían entre lecciones de astronomía, medicina y arte, todas enseñanzas que confirmaban la sabiduría y riqueza de la cultura egipcia. Su educación no solo buscaba moldearla en conocimientos, sino también en el respeto por las tradiciones y el deber hacia los dioses. Potifera, siendo su mentor principal, se aseguraba de que entendiera la importancia de cada enseñanza. En especial, le recalcaba que su vida estaba destinada a ser un reflejo de lo divino, como lo dictaban los designios de los dioses egipcios. Sin embargo, el destino de Asenat no parecía claro ni definido. Aunque rodeada de esplendor, no sentía completa satisfacción en lo que la vida le ofrecía. Al pasar los años, su corazón se volvía un campo de batalla entre el amor por su cultura y un deseo inexplicable por algo más profundo y verdadero. A menudo se perdía en sus pensamientos, preguntándose si algún día esa intriga se vería satisfecha, o si siempre permanecería encerrada en las sombras de lo desconocido. A medida que sus cavilaciones se intensificaban, surgía en ella una inquietud que pocos comprendían. ¿Sería posible que su destino estuviera en algo más allá de Egipto? ¿Más allá de los rituales de los dioses que su pueblo adoraba? Sin darse cuenta, Asenat comenzaba a prepararse en silencio para un cambio que transformaría no solo su vida, sino también su comprensión del mundo y de lo divino. ¿Será que Asenat logrará encontrar respuestas a sus inquietudes más profundas, o seguirá sumida en la incertidumbre? Asenat caminaba por los pasillos del palacio, sumida en pensamientos. La vida en la corte faraónica transcurría con el bullicio habitual, entre murmullos de nobles consejeros y el susurro constante de los sirvientes que se movían en la penumbra de los largos corredores. Sin embargo, aquel día algo era distinto.
Un rumor se extendía rápidamente entre los miembros de la corte. Un hombre extranjero había ascendido a un puesto de honor, designado por el mismo faraón para supervisar la administración de Egipto en tiempos de hambruna. Ese hombre era José, un prisionero hebreo que, contra todo pronóstico, se había convertido en el segundo al mando del reino. El relato de su historia, de esclavo a príncipe, despertó en Asenat una curiosidad inusitada. Nunca antes había oído de un extranjero que no solo lograra sobrevivir en Egipto, sino que ascendiera a un lugar de tan alta estima. Finalmente, el día de su primer encuentro llegó. El palacio había organizado una audiencia formal para presentar a José ante la nobleza. Asenat observó desde las sombras de un balcón, ansiosa por conocer a este hombre tan fuera de lo común. Cuando José apareció en el salón, su presencia resultó imponente y serena a la vez. Vestía las ropas de un noble egipcio, pero su semblante irradiaba algo diferente. No era el tipo de hombre que se dejaba intimidar por la majestuosidad de la corte, ni por las miradas inquisitivas de los nobles. Había una calma en sus ojos que parecía inamovible, una certeza que le daba una fuerza única y peculiar. Asenat quedó cautivada. Había visto muchos hombres de la nobleza, todos ellos llenos de orgullo y ambición, pero José era distinto. Había algo inexplicablemente fascinante en él, una mezcla de determinación y humildad que desafiaba las normas que ella conocía. Para Asenat, el contraste cultural y espiritual era evidente. Él no era un egipcio. Su fe en un solo Dios, invisible y supremo, lo diferenciaba radicalmente de las creencias de su tierra. Luego de la ceremonia, Asenat, por alguna coincidencia o destino, cruzó su camino con José en uno de los jardines del palacio. Ambos se encontraron en silencio, sorprendidos por la inesperada cercanía. Sin embargo, la mirada de José era firme y honesta, y Asenat, que solía mostrarse reservada, sintió la urgencia de iniciar una conversación. ¿Eres el extranjero del que todos hablan?, murmuró Asenat, intentando ocultar su curiosidad tras una expresión neutral. José asintió con una sonrisa ligera, sin rastro de altivez, de una tierra lejana. «Y mi Dios me ha traído aquí para cumplir un propósito», respondió con calma, sus palabras impregnadas de una profunda fe. Ese breve intercambio fue suficiente para que el corazón de Asenat comenzara a latir con fuerza. En ese hombre, ella vio algo que nunca había presenciado en otro. La conversación continuó, aunque breve, dejando en Asenat una marca imborrable. Por primera vez, sentía que alguien distinto y ajeno a sus costumbres, podría darle las respuestas que tanto buscaba. Esa noche, mientras el silencio cubría el palacio, Asenat reflexionaba sobre José y el extraño magnetismo de su fe. ¿Sería posible que él, un extranjero, tuviera la clave para llenar ese vacío que ella había sentido por tanto tiempo? El matrimonio de Asenat y José fue, desde el principio, una unión que sorprendió a todos en la corte de Egipto. Muchos murmuraban sobre cómo un hebreo y una egipcia podrían convivir sin conflicto, especialmente considerando el estatus de Asenat como hija de un sacerdote y la devoción de José a un Dios único, desconocido en Egipto. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. José, con su mirada tranquila y profunda fe, convenció a Asenat de que ambos estaban destinados a compartir sus vidas, aunque sus mundos fueran tan diferentes. Los primeros días de su matrimonio fueron una mezcla de ilusión y desconcierto. La vida con José era sorprendentemente simple para alguien de la posición de Asenat, acostumbrada a la opulencia del palacio y a los rituales complejos de la religión egipcia. Se encontraba ahora en un hogar donde la sencillez y la rectitud eran la norma. José era profundamente espiritual, y su vida diaria reflejaba su devoción en cada aspecto, desde sus oraciones hasta la manera en que trataba a los demás. Asenat, aunque dispuesta a adaptarse, encontraba este cambio desafiante. Recordaba las enseñanzas de su infancia y la magnificencia de los templos egipcios, y le costaba entender cómo alguien podía vivir de una manera tan distinta. Al mismo tiempo, había algo en la vida de José que la atraía.
una paz que ella nunca había experimentado en su vida anterior. Pero la pregunta constante la atormentaba: ¿cómo encajaba ella en esta vida? ¿Podía una hija de Egipto realmente abrazar la fe de su esposo sin traicionar sus propias raíces? José, por su parte, era paciente, conocía los dilemas de Asenat, y aunque jamás le exigió que abandonara sus creencias, sí compartía con ella los principios que guiaban su vida. Le hablaba del Dios de sus padres, de las historias de Abraham y de las promesas que Yahvé había hecho a su pueblo. Asenat escuchaba fascinada, pero también con una mezcla de escepticismo e incertidumbre. Los relatos que José le compartía eran tan distintos de las creencias que ella conocía. Y sin embargo, despertaban en ella una sensación de verdad que no podía ignorar. Con el tiempo, ambos empezaron a crear un equilibrio en su hogar. Asenat aprendió a respetar, y en cierta medida a comprender, la fe de José. Comenzó a participar en sus prácticas, aunque en silencio y sin saber si realmente podía entregarse completamente. Al mismo tiempo, José se mostró comprensivo hacia sus raíces y permitió que ciertos elementos de la cultura egipcia estuvieran presentes en su hogar, en un delicado balance que mostraba el amor y respeto mutuo. Sin embargo, a medida que los días pasaban, Asenat no podía evitar cuestionarse sobre su propio papel. ¿Sería ella solo una esposa en la vida de un hombre con un destino tan grande? ¿O su presencia en la vida de José tenía un propósito mayor? ¿Uno que aún no podía entender? Con cada amanecer, Asenat se encontraba más atraída por la fe inquebrantable de José. Observaba cómo él dedicaba tiempo a la oración, a comunicarse con un Dios invisible que para ella era un misterio. En su vida en Egipto, la espiritualidad siempre había estado ligada a las figuras y estatuas de los dioses, a los rituales y sacrificios que su padre, el sacerdote Potifera, realizaba en los templos. Pero la fe de José era distinta, era una fe sin imágenes, sin ídolos, y aún así, parecía tener un poder que llenaba de paz su hogar. Asenat comenzaba a notar los cambios sutiles en su interior. Cada vez que José hablaba de su Dios, sentía que algo en ella se conmovía. Aunque intentaba resistirse, a pesar de su curiosidad, una parte de Asenat temía abandonar las creencias que habían sido la base de su vida. La idea de que pudiera traicionar a sus ancestros y a los dioses de Egipto la llenaba de culpa. Sin embargo, también era evidente que la fe de José ofrecía algo que ella nunca había encontrado en las ceremonias egipcias: una relación íntima, personal y directa con lo divino. Un día, mientras estaban juntos al borde del Nilo, Asenat rompió el silencio que la había acompañado en los últimos días. «José, ¿cómo es posible que creas en un Dios al que no puedes ver?», preguntó, su voz llena de una mezcla de curiosidad y duda. José sonrió con ternura, consciente de la lucha interna que Asenat libraba. «Porque mi Dios no necesita imágenes. Asenat, Él está en todo lo que ves, y mucho más allá de lo que puedes comprender. Es el creador de todo. Y aunque no podamos verlo, su presencia se siente en cada instante, en cada aliento», respondió con una paz que ella envidiaba. Las palabras de José encendieron algo en su corazón, una chispa que pronto se convirtió en una llama de interés. Desde ese momento, Asenat empezó a hacer preguntas más profundas sobre la fe de José. Él le habló de los patriarcas, de la promesa hecha a Abraham, y de cómo su pueblo estaba destinado a cumplir un propósito mayor. Le compartió las historias de sus antepasados, quienes caminaron con Dios a través de pruebas y dificultades. Asenat escuchaba fascinada, y al mismo tiempo, dividida entre el deseo de conocer más y el miedo de desafiar lo que siempre había creído. A medida que profundizaba en la historia de Israel, la lucha en su interior se intensificaba. Las creencias de su infancia y las enseñanzas de su padre se enfrentaban a la nueva visión de un Dios único y todopoderoso. Una noche, Asenat se encontraba sola en su habitación, sumida en sus pensamientos. Se sentía como en un abismo entre dos mundos, atrapada entre la lealtad a su tierra y el anhelo de algo mayor. Algo que no lograba definir con palabras. Entonces, casi en un susurro, una oración surgió de sus labios.
una oración que no dirigió a los dioses de Egipto, sino al Dios de José, un Dios que ella no conocía, pero que deseaba encontrar. En ese instante, sintió una paz inexplicable, como si una mano invisible la estuviera guiando en medio de la oscuridad de sus dudas. Esa noche marcó el inicio de su búsqueda espiritual, una búsqueda que la llevaría a enfrentar sus mayores temores y a descubrir una fe que, hasta entonces, solo había observado desde lejos. El cambio en Asenat había comenzado a notarse, no solo en sus pensamientos, sino en sus sueños. Desde su discreta oración al Dios de José, había experimentado una paz que nunca antes había sentido. Sin embargo, esa paz estaba acompañada de visiones extrañas y poderosas que aparecían mientras dormía. Visiones que parecían ir más allá de su comprensión, como si algún poder invisible le estuviera mostrando su destino. En una de esas noches, Asenat tuvo un sueño particularmente vívido. Se encontraba en medio de un campo dorado, rodeada de espigas de trigo que crecían altas y fuertes. Inclinándose suavemente ante ella, a lo lejos, un río caudaloso fluía con una claridad imposible, como si fuera una fuente de vida misma. A medida que avanzaba, una voz suave y profunda le susurraba palabras incomprensibles, pero cargadas de poder y propósito. En su visión, Asenat se veía a sí misma sosteniendo a 2 niños, uno en cada brazo, mientras la voz le decía: serán como ramas fértiles en tierra extranjera. Al despertar, Asenat sintió un peso sobre su corazón, pero no era un peso abrumador, sino uno lleno de significado. Aquellas palabras enigmáticas parecían insinuar que su papel como esposa de José sería mucho más trascendental de lo que jamás había imaginado. Ella, una egipcia, tendría descendencia que influiría en la historia de un pueblo que no era el suyo. Esa idea la emocionaba y aterraba a partes iguales. ¿Cómo podía ella, una mujer de Egipto, convertirse en parte de la historia de Israel? ¿Sería capaz de criar a hijos que llevaran consigo la fe y las promesas de Dios? Las noches siguientes, las visiones continuaron. En una de ellas, Asenat se veía rodeada de luz, mientras las estrellas en el cielo formaban un manto sobre ella y sobre José. En otra, escuchaba el sonido de multitud de voces cantando alabanzas, como si una gran nación celebrara un momento de júbilo. Cada visión era un enigma que la envolvía en una mezcla de esperanza y temor. Asenat empezó a comprender que estas visiones no eran meras fantasías, eran mensajes que la preparaban para algo grande. Algo que requería de ella una entrega total a un destino que aún desconocía. Durante el día, compartía con José sus experiencias y temores. Él, con la sabiduría y fe que lo caracterizaban, le dijo que estos sueños podían ser una revelación divina. Habló de cómo Dios, en su bondad, a menudo usaba los sueños para guiar y preparar a su pueblo. Asenat encontró consuelo en estas palabras, aunque la incertidumbre sobre su papel en la historia de Israel la seguía inquietando. ¿Cómo encajaba ella en un plan que había comenzado mucho antes de su nacimiento? Su relación con José, y su conexión con el Dios de Israel, se profundizaron, y con el tiempo, Asenat comenzó a ver su vida desde una perspectiva más amplia. Su rol como esposa de José no era simplemente estar a su lado, su papel parecía trascender a algo que tendría un impacto duradero en generaciones futuras. Sus hijos no serían solo descendientes de Egipto, sino que llevarían en su sangre el linaje y la promesa de Israel. Cada día, Asenat se encontraba reflexionando sobre su papel en este gran plan divino, aceptando poco a poco que su vida tenía un propósito más grande del que jamás había imaginado. Aunque aún se sentía dividida entre las creencias de su infancia y su creciente fe en el Dios de José, empezó a abrazar la idea de que sus sueños no eran una simple coincidencia, sino el llamado de un destino inevitable. El ascenso de José a la posición de segundo al mando en Egipto trajo consigo grandes cambios en la vida de Asenat. Desde su matrimonio, había aprendido a admirar la fe y determinación de su esposo, pero ahora veía cómo su sabiduría y visión práctica llevaban a Egipto a prosperar en tiempos de crisis. Bajo la dirección de José,
Egipto había logrado acumular recursos suficientes para enfrentar los años de hambruna, lo cual despertó respeto en muchos, pero también la envidia y las críticas de quienes veían a un extranjero gobernar en su tierra. Asenat se convirtió en el mayor apoyo de José, su confidente y compañera en medio de las responsabilidades y las tensiones de la corte. Ella comprendía la dificultad de su posición. José debía manejar la administración del imperio, responder a las expectativas del faraón, y al mismo tiempo, mantenerse fiel a su identidad como hebreo y servidor de su Dios. Para Asenat, este equilibrio era un acto desafiante, y no pasaba un día sin que enfrentaran miradas de sospecha o comentarios velados por parte de algunos nobles que nunca aceptaron del todo a José. A medida que la influencia de José crecía, Asenat comenzó a recibir también su parte de críticas y celos. Como hija de Potifera, tenía cierto respeto en la sociedad egipcia, pero su unión con José la hacía objeto de murmuraciones. Las mujeres de la corte no entendían por qué había elegido a un hebreo, un hombre de una fe extraña y diferente, para compartir su vida. Sin embargo, Asenat, lejos de sentirse intimidada, aprendió a enfrentarse con dignidad. Sabía que su vida con José tenía un propósito superior, y cada vez que surgían dudas, recordaba las visiones que había tenido, aquellas imágenes de una familia unida y próspera, destinada a cumplir un plan divino. En público, Asenat mantenía una postura firme y respetuosa, apoyando a José en cada decisión. En privado, se convertía en su refugio, escuchando sus preocupaciones y compartiendo sus propias dudas. José le hablaba de sus oraciones, de cómo pedía a Dios que le diera sabiduría para guiar al pueblo y mantenerse íntegro. Asenat, aunque todavía en proceso de aceptar plenamente la fe de su esposo, encontraba en esas charlas la fortaleza para continuar en medio de las pruebas. La relación de José con el faraón era en sí misma una dualidad. Por un lado, el faraón confiaba en él y valoraba su capacidad para dirigir el país. Por otro, el hecho de que José respondiera a una fe diferente generaba cierta tensión silenciosa. José, sin embargo, siempre manejaba estos momentos con respeto y prudencia, recordando que su fidelidad al faraón no podía eclipsar su lealtad a Dios. Asenat comprendía esto, y aunque se mantenía fiel a las costumbres egipcias en la medida de lo posible, sentía cada vez más una conexión con el Dios de Israel, un Dios que parecía rodearlos de una protección y favor inexplicables. La vida en el corazón de Egipto era un desafío constante, una danza de lealtades y responsabilidades. Asenat veía cómo José, día a día, soportaba las presiones de su rol y las expectativas de la corte. A menudo se encontraba reflexionando sobre el papel que ella misma debía desempeñar entre su esposo y su patria, entre las costumbres de Egipto y la fe que cada vez más comenzaba a latir dentro de ella. Sabía que debía ser fuerte, no solo por José, sino también por el destino que los sueños y visiones le habían revelado. Cada vez que la incertidumbre se apoderaba de su corazón, Asenat volvía a recordar aquellas palabras, aquellas promesas que había escuchado en sus sueños. Entendía que su papel junto a José era crucial, no solo para él, sino para algo más grande que ambos. Ahora más que nunca, debía mantenerse firme, incluso si las críticas y envidias continuaban a su alrededor. El nacimiento de Manasés llenó de alegría a Asenat y José. Cuando sostuvo por primera vez a su hijo en brazos, Asenat sintió una mezcla de emoción y responsabilidad indescriptible. Sabía que este niño, fruto de su amor con José, era mucho más que un heredero, era un símbolo de dos culturas, dos mundos unidos por el propósito de Dios. Manasés, cuyo nombre significaba, Dios me hizo olvidar mis sufrimientos, representaba la sanación y la esperanza de José en medio de sus pruebas. Para Asenat, era el inicio de una misión que apenas comenzaba a comprender. Poco tiempo después, el nacimiento de Efraín trajo nuevas bendiciones a su hogar. Su nombre, que significaba, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, reflejaba la transformación de José, de esclavo a líder.
y la seguridad de que Dios había tenido un propósito para cada desafío enfrentado. Asenat miraba a sus hijos y veía en ellos una promesa cumplida. Una conexión tangible entre Egipto e Israel. Criar a Manasés y Efraín en el palacio no fue fácil. Mientras Asenat intentaba enseñarles las costumbres de Egipto, José compartía con ellos las historias de sus antepasados y les hablaba del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Asenat, quien en otro tiempo había sentido conflicto en su corazón, ahora se sentía en paz al ver cómo estas enseñanzas se complementaban. Aunque sus hijos crecían en una cultura egipcia, había en ellos una conexión intrínseca con el linaje y las promesas de Israel. Para Asenat, esta mezcla era un reflejo de la misión que ella y José habían recibido, ser puentes entre dos mundos. A medida que sus hijos crecían, se convertían en símbolos de una unión que desafiaba las normas de la corte egipcia. Muchos nobles miraban a Manasés y Efraín con recelo, cuestionando su linaje y el lugar que ocupaban. Eran diferentes de los niños egipcios, pero Asenat y José nunca les ocultaron sus orígenes. Les enseñaron a estar orgullosos de ambas herencias, a valorar la riqueza cultural de Egipto y, al mismo tiempo, a respetar la fe y las promesas que los conectaban con el Dios de Israel. Asenat veía en sus hijos una esperanza para el futuro, una oportunidad de unir ambas culturas en armonía. Entendía que Manasés y Efraín no solo serían príncipes en Egipto, sino que también tendrían un papel fundamental en la historia de Israel. Esta dualidad les otorgaba una responsabilidad única, representar la fe de su padre y, a la vez, honrar el legado de su madre. Asenat dedicó sus días a criar a sus hijos con sabiduría y compasión, preparando sus corazones para un destino mayor. José, consciente de este futuro, compartía con Asenat su visión de una nación que surgiría de sus hijos y que trascendería las fronteras de Egipto. Para él, Manasés y Efraín eran una bendición que Dios le había otorgado en tierra extranjera. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, Dios había sido fiel. En ellos veía la continuación de las promesas de Dios, un linaje que llevaría su legado a las generaciones futuras. A pesar de las tensiones que a veces surgían en la corte, y de las críticas que enfrentaban, Asenat y José continuaron guiando a sus hijos con amor y determinación. Sabían que algún día Manasés y Efraín serían líderes entre su pueblo, y que su mezcla de culturas y fe los prepararía para un rol especial en la historia de Israel. Con cada día que pasaba, Asenat entendía mejor su lugar en el plan divino. Ella, una hija de Egipto, había sido llamada a ser madre de dos hijos que unirían dos naciones. Aunque los desafíos no cesaban, su fe y la promesa que veía reflejada en sus hijos le daban la fortaleza para seguir adelante. La vida de Asenat en el palacio estaba marcada por constantes rumores y susurros en los pasillos. Desde que se unió a José, había llamado la atención no solo por su ascendencia egipcia y su linaje como hija del sacerdote Potifera, sino también por su enigmática conexión con el hebreo que ahora ocupaba el puesto más alto bajo el faraón. La corte egipcia era un lugar donde los secretos y las ambiciones competían por el control. Y la figura de Asenat, hija de Egipto y esposa de un hebreo, parecía estar en el centro de intrigas y especulaciones. Algunos nobles susurraban que Asenat tenía un propósito oculto, que quizás su matrimonio con José era una estrategia para fortalecer la posición de su familia. Otros pensaban que ella era simplemente una mujer que había caído bajo el influjo de un hombre extranjero y su fe extraña. Pero aquellos que eran más astutos y observaban de cerca, notaban algo distinto: la serenidad y fortaleza de Asenat en medio de las envidias y rivalidades de la corte. Y su fidelidad inquebrantable a José. Había en ella un poder silencioso, una influencia que iba más allá de su rol como esposa y madre. El faraón, quien admiraba a José por su capacidad y lealtad, también respetaba a Asenat, aunque en silencio, observaba cada uno de sus movimientos. La nobleza egipcia no terminaba de aceptar su vínculo con un hebreo, y la veía como un enigma. Era una egipcia de nacimiento,
pero parecía haber adoptado la paz y sencillez de la fe de su esposo. A pesar de estar rodeada de lujos y tradiciones que habían sido parte de su vida desde la infancia, Asenat ya no participaba de las ceremonias dedicadas a los dioses de Egipto, y en cambio, compartía la vida devocional de José, orando junto a él y a sus hijos en momentos de intimidad. Su relación con el faraón y los nobles era delicada. En público, Asenat mantenía el porte de una dama egipcia, hablando con el respeto y elegancia esperados, mostrando deferencia hacia la cultura en la que había crecido. En privado, sin embargo, su identidad había cambiado profundamente. Era ahora una mujer de fe, entregada al Dios de José. Su lealtad a su esposo y su respeto por su fe le otorgaron una influencia que iba más allá de su posición formal, aunque eso no evitaba que fuera objeto de miradas escépticas y desconfianza. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la tensión en su entorno. Había quienes cuestionaban sus intenciones y murmuraban sobre la posibilidad de que Asenat fuera un agente de sus propios intereses, o de su familia. Se decía que su relación con el faraón le otorgaba poder en asuntos de la corte, y algunos nobles la consideraban una amenaza para sus propios planes. Pero Asenat enfrentaba estos rumores con la misma fortaleza que había aprendido de José. Confiaba en que el propósito divino la protegería, y que la verdad prevalecería, aun cuando la nobleza dudaba de ella. Asenat encontraba en José, y en su fe, la tranquilidad para sobrellevar las dudas y críticas. Aunque el palacio era un lugar lleno de intrigas, ella se mantenía firme en su papel, apoyando a su esposo y guiando a sus hijos, recordando siempre las visiones y sueños que había tenido, aquellos que le indicaban que su vida estaba destinada a algo más grande que los juegos de poder de la corte egipcia. Mientras Asenat se movía entre las sombras de la corte, sabía que su lealtad no estaba dividida. Su corazón pertenecía a José y a su Dios, y nada ni nadie podría cambiar esa realidad. Se había convertido en una mujer de dos mundos, pero su identidad estaba cimentada en algo mucho más sólido que las opiniones y murmuraciones de la corte. Sabía que debía ser fuerte, no solo por ella misma, sino también por el papel que estaba destinada a cumplir. ¿Podrá Asenat mantener su integridad y lealtad en medio de los rumores y presiones de la corte, o se verá arrastrada por las intrigas y ambiciones que la rodean? La vida de Asenat había estado marcada por desafíos, pero ninguno como el que estaba por enfrentar. Desde su posición al lado de José, había visto cómo las decisiones políticas de su esposo generaban tanto apoyo como resentimiento en la corte egipcia. La estabilidad que José había traído al reino era evidente, pero, a la sombra, algunos nobles y consejeros no estaban satisfechos con el ascenso y la influencia de este extranjero. Asenat, consciente de las intrigas, comenzó a notar una creciente hostilidad hacia su esposo y hacia ella misma. Una tensión que parecía extenderse día a día. Fue en ese tiempo que el faraón, influido por consejeros insidiosos, decidió poner a prueba la lealtad de José en un asunto delicado. Algunos nobles lo acusaron en secreto de favorecer a su pueblo, los hebreos, insinuando que José utilizaba su posición para proteger sus propios intereses en detrimento de Egipto. Aunque el faraón tenía plena confianza en José, la presión de la corte lo llevó a cuestionarse sobre la lealtad de su fiel consejero. Asenat sabía que su esposo no había hecho nada que pudiera considerarse desleal, pero los rumores crecientes en la corte pusieron a prueba su fe. En medio de este conflicto, su amor por José y su compromiso con el Dios de Israel la llevaron a orar y a buscar respuestas. Aunque su propio corazón temía por el futuro, la posibilidad de perder a José, de ver truncado el plan divino que ambos habían comenzado a comprender, la llenaba de angustia. Era en esos momentos de profunda incertidumbre que Asenat comprendía el verdadero valor de la fe que había abrazado. La fe que José le había enseñado. Para sostener a José, Asenat debía enfrentar una prueba interna, mantener su confianza en el propósito de Dios. Incluso cuando el camino parecía oscuro, decidió hablar con algunos nobles de la corte,
intercediendo por su esposo, asegurándoles que José siempre había servido con lealtad y honestidad. Este acto, sin embargo, trajo repercusiones. Al desafiar las acusaciones, Asenat se convirtió en el blanco de críticas aún más fuertes, y hubo quienes intentaron apartarla de José, sugiriéndole que, como hija de Egipto, no debería comprometerse con un hombre que, según ellos, estaba destinado a traer inestabilidad. Asenat resistió, aferrándose a sus creencias y a la convicción de que su unión con José estaba bajo un propósito mayor. En una ocasión, uno de los consejeros más poderosos del faraón se acercó a ella, insinuándole que debía separarse de José para preservar su honor. La idea de traicionar a su esposo y renunciar a la fe que había abrazado la estremeció, pero Asenat, con una serenidad adquirida a través de las pruebas, le respondió: José y yo estamos unidos, no solo por amor, sino por un destino que va más allá de los planes de este reino. Donde él vaya, yo iré, y si eso significa enfrentar la desaprobación de la corte, lo haré sin dudar. Su determinación y valentía sorprendieron a quienes esperaban ver en ella un punto débil. Una esposa que cedería ante la presión. La fe de Asenat se convirtió en su escudo, y su compromiso con José fue su fortaleza en los momentos de mayor adversidad. Aun cuando parecía que el futuro de su esposo estaba en peligro, Asenat continuó apoyándolo, orando juntos en silencio, confiando en que Dios haría justicia y revelaría la verdad. Poco después, el faraón, tras escuchar las acusaciones, decidió evaluar personalmente el desempeño de José. Los resultados fueron claros: José había actuado con lealtad y honestidad en todo momento. Las acusaciones se disiparon, y los mismos nobles que habían intentado perjudicarlo quedaron en silencio. El faraón, impresionado por la integridad de José y la fortaleza de Asenat, reafirmó su confianza en ellos, reconociendo que su unión era un ejemplo de devoción y compromiso. Este episodio, aunque doloroso, fortaleció a Asenat en su fe. Había pasado la prueba, y ahora su relación con José y su vínculo con el Dios de Israel eran aún más sólidos. En ese momento, comprendió que, sin importar cuántos desafíos surgieran, la verdadera lealtad y la fe siempre serían recompensadas. Aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre y temor, la noticia llegó a Asenat en una tarde tranquila. Un grupo de hombres de Canaán había llegado a Egipto en busca de alimento. Para la mayoría en la corte, eran simples extranjeros, rostros desconocidos que, como muchos, venían a pedir ayuda durante los tiempos de hambre. Pero para José, aquellos hombres eran mucho más que simples viajeros, eran sus hermanos. Los mismos que lo habían vendido como esclavo años atrás. Los mismos que lo habían despojado de su vida y lo habían alejado de su familia y su tierra. Asenat pudo ver la turbación en el rostro de José cuando supo que sus hermanos estaban en Egipto. Aunque los años habían pasado, su vida había cambiado de formas inimaginables. La herida de la traición aún estaba en su corazón. Sin embargo, José había aprendido a confiar en el plan de Dios, incluso en los momentos de mayor dolor. Y ahora, el reencuentro con sus hermanos parecía ser la culminación de ese plan. Una oportunidad para la reconciliación que su corazón anhelaba, aunque temía al mismo tiempo. Asenat, consciente del conflicto interno de José, se convirtió en su apoyo durante los días que siguieron. Lo alentó a ver esta situación no como una prueba de su fortaleza, sino como una oportunidad para extender el perdón que él mismo había recibido de Dios. Ella le recordó que cada sufrimiento y cada dificultad que había enfrentado lo había preparado para este momento. Para ser no solo un salvador para Egipto, sino también una fuente de redención para su propia familia. José, este reencuentro no es casualidad, le dijo a Asenat una noche, mientras lo escuchaba compartir sus dudas. Has sido puesto en esta posición por un propósito mayor. Y quizá ahora sea el momento de demostrar el poder del perdón y la misericordia que te han sido mostrados. Las palabras de Asenat tocaron el corazón de José. Había aprendido de su esposa a ver las situaciones difíciles como parte de un plan divino. Y su visión sobre el perdón le dio la claridad que necesitaba.
Así que, con renovada paz y determinación, decidió someter a sus hermanos a una serie de pruebas. No por venganza, sino para ver si el tiempo había cambiado sus corazones. Durante esas pruebas, Asenat observaba con una mezcla de esperanza y temor. Ella deseaba que José pudiera experimentar la reconciliación completa, un cierre a la herida que había llevado consigo por tanto tiempo. Finalmente, llegó el momento en que José no pudo contenerse más. Cuando vio que sus hermanos habían cambiado, que sentían remordimiento por sus acciones pasadas y que estaban dispuestos a sacrificarse unos por otros. Se reveló ante ellos. El llanto de José, profundo y liberador, resonó en toda la casa. Asenat, al verlo abrazar a sus hermanos, supo que el perdón había comenzado a sanar las heridas del pasado. Ella misma, movida por la emoción del momento, dio la bienvenida a los hermanos de José como parte de su propia familia, reconociendo que este acto de reconciliación no solo restauraba a José, sino que también fortalecía el propósito divino que ambos compartían. Fue Asenat quien más tarde ayudó a organizar la llegada de Jacob, el patriarca de la familia, y el resto de la familia hebrea a Egipto. En todo esto, su amor y apoyo inquebrantables por José fueron esenciales para la restauración de su relación con su familia. Asenat entendió que este acto de reconciliación no era solo para la paz de José, sino también para el futuro de Israel, para la supervivencia de un pueblo que crecería y se multiplicaría en tierra extranjera, cumpliendo así las promesas hechas a Abraham, al recibir a Jacob y a sus parientes. Asenat se sintió parte de algo mucho más grande de lo que alguna vez había imaginado. Su papel en la familia de José era ahora claro. No solo era su esposa y madre de sus hijos, sino también un vínculo entre Egipto y el pueblo de Dios. Había sido elegida para ayudar en la reunificación de una familia destinada a convertirse en una gran nación. Una nación que llevaría la bendición de Dios a todas las tierras. Mientras la familia se establecía en Egipto, y José y sus hermanos reconstruían los lazos rotos, Asenat encontró en su propio corazón una paz que la confirmaba en su rol. Su vida, sus sacrificios y su fe habían sido instrumentos en el plan de Dios. Un plan que, aunque misterioso, había dado frutos de amor y perdón. Con el paso de los años, Asenat se encontró reflexionando sobre la vida que había construido junto a José y el legado que estaba dejando. Su camino había sido inesperado y desafiante, lleno de decisiones difíciles y sacrificios, pero también de un amor y una fe que la transformaron profundamente. A través de su rol como esposa y madre, había llegado a ser un puente entre dos mundos, uniendo las raíces de Egipto con las promesas de Israel, Manasés y Efraín, los hijos que había criado con dedicación y propósito. Encarnaban esta unión. Para Asenat, ellos no solo representaban el amor entre ella y José, sino también la esperanza de un futuro donde las diferencias culturales se integraban en armonía. En Egipto, sus hijos eran príncipes, honrados y respetados, pero también eran herederos de las promesas divinas. Llevaban en su sangre el linaje y el pacto de Abraham. Observaba con orgullo y humildad cómo ambos desarrollaban el carácter íntegro de su padre y la apertura cultural que ella les había inculcado, sabiendo que algún día ellos serían líderes de un pueblo que trascendería su hogar en Egipto. La historia de Manasés y Efraín pronto tomaría un giro significativo en la narrativa de Israel. Jacob, el patriarca, les otorgó un honor sin precedentes al bendecirlos como si fueran sus propios hijos, elevándolos a tribus dentro de Israel. Fue un acto simbólico que consolidó el legado de Asenat. Su linaje y su influencia estaban ahora entrelazados con la historia de Israel, y sus hijos serían antepasados de 2 de las 12 tribus de la nación. Esta inclusión de Manasés y Efraín en las bendiciones de Jacob fue un testamento al rol de Asenat en la preservación y expansión del pueblo de Dios. Para el pueblo de Israel, el linaje de Asenat y José sería una fuente de fortaleza. Manasés, cuyo nombre significa Dios me hizo olvidar mis sufrimientos, y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
serían recordatorios eternos del poder de la reconciliación, la superación de las pruebas y la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. La mezcla de sus raíces egipcias y hebreas les daba una perspectiva única. Una capacidad de liderar con sabiduría tanto en tiempos de paz como de conflicto. Y de entender el valor de la adaptación sin perder la identidad espiritual. Asenat comprendía que su vida y sus decisiones habían marcado un cambio en la historia de ambas culturas. En Egipto, su nombre y el de José serían recordados como ejemplos de liderazgo y compasión. En Israel, su legado espiritual perduraría en cada generación, a través de sus hijos, quienes recordaban a todos que Dios obra en lugares inesperados, y que su propósito es más grande que las divisiones de naciones y culturas. En sus últimos años, Asenat encontró consuelo en el impacto que su vida tendría para las generaciones futuras. Sabía que su historia y la de José serían contadas una y otra vez, como testimonios de la fe que trasciende frontera, del amor que supera las diferencias, y de una confianza en Dios que no se doblega ante las pruebas. Su vida, tejida en las promesas divinas y la cultura de su tierra, se convertiría en un símbolo de la unión entre Egipto e Israel. Una unión que tendría un lugar en la historia de ambas naciones. Asenat reflexionaba sobre las palabras de José, quien siempre le recordaba que cada prueba, cada pérdida y cada triunfo eran parte de un plan divino, uno que ellos mismos solo comprendían parcialmente. Ahora, al ver la paz entre su pueblo y su familia, y al observar a Manasés y Efraín prosperando, entendía el poder de esas palabras. Ella, una hija de Egipto, había sido llamada a una misión que trascendía su vida y su tiempo. La historia de Asenat es, en muchos sentidos, una historia de trascendencia y propósito, aunque a menudo olvidada o pasada por alto. Ella fue mucho más que la esposa de José y la madre de Manasés y Efraín. Fue una figura central en el plan divino. Una mujer que, al combinar su herencia egipcia con la fe de Israel, se convirtió en un puente de unión y reconciliación. Asenat logró entrelazar dos culturas aparentemente opuestas, y encontrar en ambas una fuente de riqueza espiritual. Su vida demuestra que Dios puede actuar en los lugares más inesperados, llamando a personas de distintos orígenes y guiándolas a un propósito mayor a través de su fe, su amor y su determinación. Asenat nos deja una poderosa lección. La verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de superar las barreras culturales y personales, y de abrazar un camino de fe sin importar cuán difícil pueda ser. En cada desafío que enfrentó, Asenat mostró valentía y una apertura al cambio, aceptando su papel en la gran historia de Israel sin renunciar a sus propias raíces. Fue una mujer de paz, de resiliencia y de profunda convicción, que no solo acompañó a José en sus triunfos, sino que también formó parte de la fundación de una gran nación. Su vida es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o circunstancias, para cumplir un plan que trasciende el tiempo. Así que, si esta historia te ha inspirado, te invito a reflexionar sobre el poder de la unión cultural y la fe. La historia de Asenat nos recuerda que, aunque a veces nuestra vida parezca pequeña o invisible, cada uno de nosotros forma parte de un plan divino mucho mayor. Sus sacrificios, su valentía y su fe nos enseñan que no importa de dónde vengamos, sino hacia dónde decidimos caminar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna de las historias ocultas y sorprendentes que la Biblia tiene para revelarnos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la vida de Asenat te impactó más? ¿Qué lección crees que podemos aplicar hoy en nuestra vida? Y por último, comparte este vídeo con tus amigos y familiares, para que más personas descubran que, incluso en los rincones más silenciosos de la historia, Dios sigue hablando y transformando vidas. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo episodio. Aquí en Isto Misterio, donde cada historia tiene un mensaje que puede cambiarlo todo.